Creo que tengo una de las quejas más incomprensibles hasta para mí con esta película. Ya llegó La Maldición de la Momia, la cual tuvo la campaña publicitaria para una cinta de terror más grande en lo que va del año. Que si James Wan como productor, los creadores detrás del universo del Conjuro, dirigida por Lee Cronin con un gran presupuesto, modernizando el concepto de uno de los monstruos más clásicos, tiene todo para triunfar. Y desde ya les digo que habiéndola visto la prefiero por sobre varios estrenos del cine de terror contemporáneo comercial. Pero algo me dice que esta no va a ser una de mis películas favoritas del año. Katie, la hija menor de una familia, es secuestrada por una desconocida en el patio de su casa. Tras 8 años de no saber nada de ella, sus padres enloquecen al recibir un llamado de la policía diciendo que habían encontrado a su hija y que estaba viva. Pero la Katie encontrada por la policía en un misterioso sarcófago no era la misma que antes. Y al parecer ya no era del todo Katie quien tenía el control sobre ese cuerpo, sino un demonio que había sido liberado y con quien Larissa y Charlie deben de luchar si quieren proteger a su familia. Yo soy de esos que cree que a día de hoy esas palabras de producida por James Wan que aparecen en un tráiler ya no me da grandes garantías, como quizá sí en su momento. A pesar de ser un referente en el cine de terror, también fue responsable de producir prácticamente todo el universo del Conjuro, por lo que podría esperar una película sin mucha identidad bajo ese nombre. Ustedes saben toda la insatisfacción que expresé en este canal ante varias de esas películas, por más de que a veces disfrute verlas, pero como dije, prefiero 1000 veces un estreno como La Maldición de la Momia antes que muchos nacidos con el mismo ADN. Y sin dudas eso se debe a su director, Lee Cronin. Esta es una cinta que, a pesar de sus muchos clichés del género, en algún punto se aleja de ese terror de sustos que caracterizó muchos de los éxitos comerciales del terror contemporáneo. Sí, trabaja con oscuridad, con maldiciones y diablos, pero también con mucho carisma en varios de sus aspectos. Como ya habíamos visto en la otra cinta dirigida por Lee Cronin, Evil Dead Rise, su terror se construye en agresividad, cosas asquerosas, imágenes fuertes y sensibles, sangre y vómito por donde sea que podamos verlo. Y sin dudas que este estreno sigue esa línea. Me encantó cómo a nivel técnico La Maldición de la Momia logra ser muy estilizada. Tiene una identidad visual súper clara que a mí personalmente me agrada. Por un lado tenemos el uso constante de la impresión que pueden generar ver ciertas imágenes o eventos, volcándose por momentos al terror corporal, con además un demonio muy visible en la degradación del cuerpo de una niña, claramente representada al igual que la mayoría de los contactos que tenemos con el mal en la película, a través de efectos prácticos y maquillaje, lo que hace que cada una de esas interacciones sean más visibles, impactantes, asquerosas, palpables en algún punto, y que simplemente se sientan diferente. Por otro lado, también se ve una identidad creativa en transiciones, iluminación, el uso de lentes angulares para deformar las imágenes, dando la impresión de presencia maligna o inseguridad o caos. Hay toda una identidad creativa que hace que la experiencia de ver esta película se sienta diferencial. Y también a nivel narrativo podemos identificar fácilmente sus referentes claros. Diría que es una cinta que cuenta con varias capas en la construcción de su historia. Por momentos se siente un poco una película de acción o de aventura o de misterio, además de ese terror religioso. Como saben, se trata de dos padres que quieren en algún punto recuperar a su hija de una maldición, y me encanta esto de que el recipiente donde se personifica el demonio sea a través de un ser querido. Hace que las interacciones con el mal, más allá de ser aterradoras, siempre tengan un dejo de dolor, quizá más sentimental por ser los protagonistas, los padres o los hermanos, logrando una dinámica en la que los personajes no quieran escapar corriendo del monstruo, sino estar cerca y luchar contra él, haciendo que todo de manera muy natural termine girando en torno al mal, a ese demonio. Es algo que vimos por ejemplo en El Exorcista, con la desesperación de Chris por sacar el demonio de dentro de su hija. Y al estilo de Evil Dead también la película presenta un demonio con dejos de personalidad. Por momentos la cinta se permite darle un carácter más identificable a ese espíritu. No como algo tan descarado como sí quizá lo hizo el director en su versión de Evil Dead, pero sí como un indicio de una marca creativa y un deseo de hacer del mal algo más memorable y divertido quizá.
logrando mezclar el terror con la comedia negra y el humor. Y hay que decirlo, también un buen trabajo en la construcción de los protagonistas. La cinta nos deja claro que no es un demonio cualquiera en una casa. Es su propia hija, hay todo un sentimiento de culpa, de desesperación y de miedo por el futuro de su familia. En el elenco tenemos a Jack Reynor para interpretar a Charlie, el padre de Katie, quien es un gran actor para el género y acá lo vuelve a demostrar. Su último y casi único acercamiento al terror había sido la ya clásica Midsommar, dirigida por Ari Aster, y me hace creer que después de esta interacción con Blumhouse y una notable interpretación podríamos empezar a verlo más seguido en este género. Un caso similar al de Laia Costa, la actriz española, quien hace de la madre de Katie, ya que no la habíamos visto como protagonista en un proyecto de terror hasta el momento. Creo que ambos hacen un gran trabajo, quizá tampoco algo tan absolutamente destacable por la naturaleza del guión, pero están muy bien. También la cinta cuenta con varios actores muy jóvenes y si tuviera que puntualizar específicamente en una, creo que Billie Roy se lleva la parte más interesante. Ella hace de la hermana más joven que nace después del secuestro de Katie, la cual también tiene varias interacciones con el demonio y demás y creo que podría tener un buen futuro en el género. ¿Qué decirles? Me gustó La maldición de la momia. Tiene una historia no muy compleja ni que requiera demasiada interpretación, pero con fortalezas en lo grotesco, en el terror corporal, con una historia llena de personajes y elementos bien trabajados, algunos más atrapantes que otros, llevados a través de una gran identidad creativa clara. Pero por más que crea que tiene un estilo con valor y que se diferencia en muchos aspectos, mientras miraba la cinta no me pude liberar de la sensación de que ya había visto esta película en otra ocasión. Quiero decir, no esta como tal, sino algo muy similar. Y no me estoy refiriendo a que es una cinta derivada del legado de la momia, ya que de hecho, por más histórico que sea ese personaje o ese cuento de terror, esta película toma un rumbo totalmente diferente a ese legado. No es nada parecido a nada de lo que hayamos visto de la momia con anterioridad. Y creo que eso es algo que tenemos que apreciar como espectadores. Sino que por otro lado, cada minuto que pasaba de la cinta me hacía acordar más y más a Evil Dead, más específicamente a la ya mencionada Evil Dead Rise, dirigida por el mismo director que este estreno, Lee Cronin. Evil Dead Rise fue una de mis películas favoritas del 2023. Representó muy bien el estilo de la saga a través de una historia tan simple como totalmente efectiva. Y esa experiencia pasada es uno de los grandes motivos por los que no podía desconfiar de La maldición de la momia. Pero increíblemente a la vez esa conexión con una de mis películas favoritas de terror de los últimos años, ya que repito está escrita y dirigida por el mismo director, es lo que me hizo valorar esta versión de la momia un poco menos. Mi problema fue que con esa versión de Evil Dead tan fresca, no pude evitar notar que la momia de Lee Cronin no es que tenga la misma identidad estética marcada de la que ya hablamos, sino que también tiene una propuesta narrativa prácticamente igual, personajes escritos de la misma manera, con conflictos muy parecidos, una visual similar, una forma idéntica de construir el terror y presentar el mal. Y sé que suena como la queja más quejosa, yo estoy de acuerdo, o sea, si te gusta, ¿por qué te vas a estar quejando? Pero déjenme decirles que tampoco es que sea algo que haya arruinado completamente mi experiencia. Ni tampoco creo que sea un error en la película, aunque ese término en el arte ni siquiera existe, bueno, se entiende. Sí creo que esa otra película del 2023 termina evocando su estilo con un mayor impacto, ya que entre otras cosas es más caótica y directa a mi parecer, pero en el caso de la momia, no es que crea que, no sé, un personaje está escrito terriblemente, sino que se siente muy similar a Evil Dead Rise, pero sin serlo. Es que si vieron ambas películas van a notar que en un punto hasta la historia es la misma, solo que a la inversa. También creo que esta perspectiva que estoy dando ahora es una que no deberíamos tener realmente, porque La maldición de la momia, con sus pros y sus contras, se sostiene y logra mostrarse y hacerse valer por lo que es. El pasado u otras referencias no deberían importar si es una película que funciona individualmente, pero habiendo visto lo que para mí es una versión más explotada de ese estilo tan carismático en Evil Dead Rise,
No me sentí tan cautivado o sorprendido al ver este estreno. En resumen, creo que La Maldición de la Momia, dentro del paquete de una película de terror religioso comercial, cumple con varios elementos que lo componen, pero también logra escaparse de esa caja con identidad, referenciando y haciendo honor a grandes figuras del terror como John Carpenter o David Cronenberg, o a Sam Raimi en su comedia y en su estilo. Es una que los fans del género no se pueden perder. Pero me encantaría saber qué opinan ustedes de este estreno. ¿Les gustó? ¿No tanto? ¿Por qué? Cualquier opinión diferente a la mía es válida. Antes de terminar el video me gustaría decirles que en los próximos días voy a empezar a hacer directos en el canal, hablando de cine, de los estrenos, analizando trailers y muchas otras cosas, por lo que si quieren estar al tanto de la fecha y horarios exactos, suscríbanse al canal o síganme en las redes para estar más informados. Y coméntenme qué les parece la idea ya que estamos. Muchas gracias por ver hasta acá, si les gustó este video denle al botón de me gusta, así hacemos que llegue a más personas. Y como siempre, nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.